Entonces, lo primero que voy a hacer es, digamos, compartir nuevamente pantalla, por favor, para que me verifiquen que están viendo. Muy bien. Entonces, tenemos acá entonces la teoría del impacto directo. En resumen, ¿qué es la teoría del impacto directo? Es una teoría que dice que definitivamente a partir de que surge la aguja hipodérmica, la teoría de la aguja hipodérmica que estudia la manipulación a partir de, de la propaganda, estos efectos tocan directamente al consumidor. Y como la comunicación es evidente, es inevitable, la comunicación produce efectos, todo comunica. Hay también la posibilidad de generar una reacción por parte de por parte del emisor. Entonces todo el mundo debe estar absolutamente expuesto a lo que viene en la propaganda, a influir en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de consumir, en la forma de ver la vida. Esta es una teoría desarrollada por Lasserfield y ya saben que es un teórico estadounidense y él continúa, pues digamos, empieza a generar una inquietud en Laswell para el tema de la aguja hipodérmica y deja sembradas, pues obviamente, unas posiciones de influencia y eso es lo que en medios de comunicación se llama el impacto directo. Hay otra agenda, otra teoría que es la agenda setting y la agenda setting no es otra cosa que el agendamiento de los medios. Los medios nos están agendando, los medios nos están organizando, nos están dando un contenido y por lo general todos están siempre acorde con lo que son las noticias del día. Por lo tanto, se refuerzan los conceptos y esto es lo que de alguna forma se llama la agenda setting. Es agendar al receptor de la información frente a un tema en particular. Como quien dice, todo receptor de la información va a estar expuesto a la misma información proveniente de muchas fuentes, pero siempre con la misma información. O sea, casi siempre los medios van a coincidir en el tipo de información que deben usar y que deben tener todo el día circulando a partir de los medios de comunicación. Esta es la agenda setting. Y tenemos hoy dos teorías anexas que nos explican el fenómeno de opinión pública y una de esas es la teoría de los efectos limitados. Entonces dice, es una teoría de la comunicación que sirvió como corrección a la teoría de la aguja hipodérmica o de la bala mágica, que también se le llama así. Surge en la década de los 40 del siglo XX, cuando en ambientes intelectuales de Estados Unidos se empezó a difundir la idea de que el efecto de los medios de comunicación en la sociedad no era tan grande. Y entonces, fundamentalmente las aseveraciones hechas por Laswell, la mayoría de los estudios anteriores habían concedido un poder ilimitado a la propaganda. Los medios y la propaganda habían sido dotados de un poder que en realidad no poseían. Entonces, la teoría de los efectos limitados no es otra cosa que pensar que los individuos tampoco comen y pasan tan entero. Las personas que están expuestas a la información tienen un criterio y terminan pensando a partir de su experiencia, a partir de su conocimiento, a partir del análisis y de las posiciones críticas, que definitivamente cada ser tiene una percepción diferente y cada persona recibe la información de manera diferente. Unos se dejan influenciar, otros no se dejan influenciar,
Por eso se llama la teoría de los efectos limitados. Como quien dice, el medio manda la información, el noticiero manda su noticia. El generador de contenido envía lo que tiene que enviar a partir del medio seleccionado, pero es el consumidor de la información el que dice si sí está de acuerdo o no está de acuerdo. Por lo tanto, pues tenemos un criterio y en ese criterio hay condiciones psicológicas individuales que nos permiten percibir la información de manera diferente. Entonces, esta es una teoría que es, digamos, un poco contestataria o reactiva frente a lo que asegura de manipulación Laswell con la aguja hipodérmica y los otros teóricos con la agenda setting y con la teoría del impacto directo. Es una teoría completamente contraria. Y tenemos también una teoría denominada la teoría de la espiral del silencio y esta teoría es de una mujer. Ella se llama Elizabeth Noel Neumann y escribe un libro que se llama El espiral del silencio. Es una teoría de opinión pública porque ella es experta en opinión pública, estudia a la opinión pública como una forma de control social, estudia los comportamientos de la opinión pública y ella determina que hay un fenómeno particular y es que cuando de alguna forma la persona se siente pensando contrario a la gran mayoría, esta persona se puede ver intimidada por esa mayoría. Entonces decide guardar silencio y no contar qué piensa para no padecer, digamos, el rigor de la masa, el rigor de esa opinión que de alguna manera la va a señalar y le va a señalar a uno y le va a decir, ¿cómo así? ¿Usted no está pensando igual que todo el mundo? Eso es terrible. Entonces las personas terminan callando, terminan silenciándose, terminan no participando de los procesos generales de discusión y de crítica sobre los procesos sociales. Dice que los individuos permanentemente están sondeando el clima de opinión y que de alguna forma son capaces de guardar esas opiniones dentro del espacio público. Entonces, la teoría de la espiral del silencio de nuestra querida teórica, ella dice que se trata de enmudecerse frente al núcleo duro de opinión. Como quien dice, si hay una tendencia sumamente grande hacia a pensar de una manera específica, ella dice, sí, si la persona no piensa como la gran masa, prefiere callar y bajar su perfil y pasar con un bajo perfil para evitar que sus opiniones la lleven, digamos, como a la especie de escarnio público. Entonces, ya pues hemos visto varias teorías, varias posiciones, empezamos definiendo qué eran algunos conceptos para poder entender a los teóricos, centramos toda nuestra atención sobre el signo, que realmente es un protagonista dentro de todo esto, y los hemos visto actuar en el diario vivir. Hemos visto estas distintas situaciones en los procesos de comunicación, hemos visto la mirada de Peirce, hemos visto la posición de Harold Laswell, la de Eliseo Verón desde la teoría del discurso social, desde la ética con Jorgen Habermas, la teoría general, digamos, como de comunicación. Y pues no estaría completa la información si no nos fijáramos, por ejemplo, en lo que es todo ese signo reflejado en algo que también es comunicación, que está toda la opinión pública y todo el mundo está expuesto siempre a eso, y es el tema de la publicidad. Entonces, ¿qué hace la publicidad? La publicidad es un generador de hábito cultural y es un creador de imagen social.
y siempre está proponiendo algún estilo de vida, siempre está proponiendo una forma de pensar, siempre está tratando de insinuar una respuesta rápida de la opinión pública frente a un estímulo. Entonces, normalmente toda la publicidad se ancla sobre estímulos visuales o sobre estímulos auditivos. Fíjense que ahí la teoría de Pierce tiene un gran sentido y es que él dice todo entra por los sentidos, por el olfato, por la vista, por el oído, y la publicidad entra de la misma manera. Uno, por ejemplo, está expuesto a un medio de comunicación y pasa en un comercial, uno no tiene sed, pero ve un vaso que contiene algún líquido gaseoso, lo percibe completamente frío, ve cómo ese líquido va cayendo sobre ese vaso, y cuando la persona empieza a consumir, pues uno no tenía realmente sed, pero de ver la escena termina uno queriendo experimentar exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se estructura la publicidad? A partir de signos y de símbolos que van siendo eficaces dentro del mensaje y que es evidente que nosotros los veamos todos los días y caigamos presos de la información de carácter publicitario. Dentro de esos signos que tenemos en la publicidad, tenemos uno, por ejemplo, que se denomina el signo natural. Es natural, como su nombre lo indica, y uno no puede hacer absolutamente nada para modificarlo, porque está establecido sobre una relación causa-efecto y también se le puede llamar, por ejemplo, indicio, ¿sí? Eh, Lógico que si uno encuentra fenómenos de la naturaleza, que uno ve que son cosas que suceden, pues uno pues, no tiene ninguna forma para reaccionar dentro de ese contexto. Por eso al signo natural se le equipara con esa relación causa-efecto donde el ser humano no puede hacer modificación de ese impacto, por llamarlo de alguna manera. Tenemos otros signos artificiales que dependen del contexto donde se encuentren y se establecen dentro de un rigor comunicativo, y estos sí tienen un fin determinado. O sea, quiere decir que cuando yo me propongo hacer algo, otra vez dentro de la relación causa-efecto, pues yo simplemente lo logro. Dicen que uno no debe ir a comprar el mercado cuando uno ha almorzado. ¿Por qué? Porque en el mercado hay una serie de personajes que están haciendo degustaciones sobre los productos y le dan a uno para probar muchísimas cosas. Uno en medio del hambre, de la situación, del olor, de que le gustó, de que lo convenció, de que le entregaron un objeto de regalo y bueno, y si me lo compra, entonces me trae la factura y yo le regalo esto. Ellos obviamente están jugando con una parte aspiracional que tiene todo individuo. Entonces los signos artificiales siempre están creándose para que de alguna manera produzcan una reacción, produzcan ese efecto en la comunicación. Ya habíamos visto que nosotros nos comunicamos porque estamos en permanente intercambio y porque además en esa relación que establecemos con el otro, pues terminamos tomando conciencia y nos dejamos influenciar. Entonces, siempre la comunicación va a estar acompañada de los signos artificiales. También obviamente están presentes los naturales, como lo vimos. El mismo ejemplo de Pierce de estar escuchando el sonido de un rayo, de un trueno, específicamente porque el rayo se ve y el trueno se oye, viene en ese proceso de secundidad el mensaje que recae sobre la mente de la mente de la persona en ese momento hace una relación y dice, Margarita, hay que entrar la ropa. Y esto es un signo de la naturaleza, pero la reacción nuestra obviamente es parte de esa estructura que tiene el signo y de la capacidad que tiene para producir en nosotros un contenido.
Es importante analizar que para todos los seres humanos la situación es de percepción. Por ahí anda rondando a ratos en WhatsApp un mensaje y dice usted de qué color ve el siguiente vestido. Y hay personas que ven el vestido, la misma foto la ven de manera diferente. Y se debe es a una condición óptica de bastones, que son los que en los ojos le dan al individuo la posibilidad de observar, pero de todas maneras todos los colores, así los hace ver la programación neurolingüística, así los hace ver Eduardo Bono en su teoría de los 6 sombreros para pensar. ¿Alguien ha leído esa obra? ¿No? 6 sombreros para pensar, se los recomiendo. Es bien, bien interesante, bien interesante. Entonces, aquí vamos hoy a revisar un poquito el tema del color, porque el color es fundamental. El color es fundamental tanto en la publicidad como en todo lo que nosotros tenemos, digamos, como de ir a nivel de comunicación. Ir estableciendo con quien reciba la información. Entonces dice el azul, sirve para promocionar productos y servicios relacionados con la limpieza, promocionar productos relacionados con el aire y el cielo, así como también con el agua y el mar. El azul sugiere responsabilidad e inspira confianza. Los azules más oscuros implican autenticidad, confianza, seguridad y fidelidad. A diferencia de los colores cálidos como el rojo, el naranja y el amarillo, el azul está ligado a la conciencia y al intelecto. Entonces, dentro de esa percepción de color, ustedes podrán ver un mensaje acompañado de una gráfica, acompañado de una música, acompañado de una imagen, acompañado de un texto, pero el color también tiene que ver. Entonces hay muchas personas que se han dedicado a estudiar los colores como parte de ese mensaje que yo estoy enviando. Entonces, si obviamente quiero hablar de espacios limpios, quiero hablar de temas de la naturaleza, agua, aire, cielo, obviamente pues el azul va a estar presente allí. Veamos qué otro color tenemos por acá. Tenemos el rojo. Está asociado con el coraje, con la valentía, con la pasión, con el amor. Es estimulante. La cantidad de rojo directamente relacionada con el nivel de energía se percibe como memoria del metabolismo humano. El rojo es uno de los colores más populares y poderosos. Por eso ustedes pueden pensar por qué exactamente alguien elige el fondo de una presentación de PowerPoint o por qué eligen el rojo dentro de una campaña política. De manera que es como de alerta. Cuando yo observo un signo de pare o de stop, siempre ese aviso está en rojo. Si me lo muestran en verde, como que yo digo, pero acá hay una cosa que no coincide, porque a mí el rojo me alerta a parar, a detenerme. El verde me invita a seguir. Entonces, lógico, hay una coherencia entre el color que se usa. Ustedes mismos identificaron por qué en el signo que les presenté muy comenzando nuestra clase, que estaba teniendo relación con la discapacidad, se los presenté en verde, la silla de ruedas verde, y resulta que no es verde, es azul. Y fuera de eso hay una codificación, hay un acuerdo, hay una cantidad de cosas en torno a la utilización del color. Las señales de tránsito como signo utilizan la teoría de los colores para la codificación universal de esas señales de tránsito. Entonces, piensen en el rojo es pasión, el rojo, uno nunca pintaría, por ejemplo, por más de que haya pasión en la vida de uno, en la vida de una pareja, uno nunca pondría una habitación de color rojo. Yo creo que no le pintaría uno las paredes rojas a nada. Pero el color sí se utiliza en lugares de entretenimiento, por ejemplo. Entonces,
Los anuncios donde hay que hacer rebajas, por ejemplo, los avisos de sale, que se supone que son venta, pero venta de descuento, normalmente las letras las tienen en rojo. Y no es gratis, es que hay un determinado acuerdo o convención donde a mí el color también me está trabajando de manera subjetiva la mente. El amarillo es el color del sol y se traducen emociones como optimismo, felicidad, brillo, alegría. Claro que también a uno le hacen, pues, eh, los científicos observación de que el sol no es tal cual como uno lo ve, pero uno, el sol cuando es desde chiquito, yo no creo que haya habido un niño que el sol lo haya pintado con un color diferente al amarillo. Obviamente pues una puesta de sol es como color naranja entre nubes negras y cosas así como muy bonitas, pero es un color, el amarillo, que provoca pensamientos creativos. Entonces, si ustedes están trabajando sobre la creatividad, si están analizando qué color es predominante en lo que están analizando semióticamente o semiológicamente con la presencia del signo, pues obviamente tienen que hacer el ejercicio. El amarillo usado en exceso puede tener un efecto perturbador y es muy eficaz para llamar la atención. A las mujeres no nos gusta mucho vestirnos de amarillo y hay todo un sentir popular. Entonces dicen, la que de amarillo se viste, a su belleza se atiene. ¿Qué opinan ustedes de esa concepción social del amarillo, la mujer y la forma de vestir? Profe, pues, estás preguntando del color, ¿sí? Sí, del amarillo. Pues yo creo que sí es verdad porque ya todos tenemos en la mente como la predisposición de que el amarillo es un color, al ser tan llamativo, es un color difícil de llevar. Primero porque es difícil de combinar. Segundo porque, por ejemplo, yo soy morenita, entonces digo, no, pues yo parezco una nusita si me lo pongo. Y, y puede que sí, como puede que se vea muy bien, ¿sí? Claro. Pero entonces ya uno está es como predispuesto al color y prefiere como no usarlo tanto. No, De pero es algo como más arriesgado. Claro, de hecho los colombianos hemos tenido un desafío grandísimo porque la camiseta de nuestra selección, la que usamos en la mayoría de los eventos que impliquen nacionalismo, fue la camiseta amarilla, ¿no? Uno la ve cuando, pues, cuando hay que celebrar en torno a algún evento de carácter deportivo o donde hay una motivación para la nacionalidad, exaltar la nacionalidad, pero el amarillo no es que nos venga bien a todos. Por ejemplo, una persona también muy blanca con amarillo se ve fatal. ¿Qué tal un pelirrojo con un amarillo? Se ve terrible, o sea, es que no hay por dónde. Y pues uno ve un morocho con una camiseta amarilla y mejor dicho alumbra por todas partes. Entonces es un color difícil. De todas maneras, es un color para llamar la atención. Los Profe, jugadores, señora. perdón, una pregunta. Es que alguna vez, no me acuerdo en dónde yo escuchaba hablando así como de la teoría y psicología del color, decían que el rojo y el amarillo era un color que utilizaban mucho en los negocios de comidas rápidas porque como que generaba, psicológicamente hablando, generaba una sensación de irse rápido, o sea, como que no era un ambiente tan acogedor lo que generaban estos dos colores, ¿sí? Así es, y los americanos son expertísimos en ese tema. Por ejemplo, McDonald's utiliza mucho el amarillo y el rojo, y muchas hamburgueserías utilizan el amarillo y el rojo. Y entonces, claro, aparte de que le ponen a uno una silla que no es lo suficientemente cómoda, uno cuando va a un restaurante de esos donde uno se supone se queda largo tiempo, es porque las encuentra las sillas sumamente cómodas, pero están invitados es al consumo. Si uno va a comerse, por ejemplo, una hamburguesa, se comió la hamburguesa, se comió las papas, se llenó de gaseosa, ¿qué más va a pedir? No va a pedir nada más, entonces váyase rápido, siguiente. Mientras que cuando las personas definen ir a un restaurante, pues
van como con la tranquilidad y encuentran como unos espacios como muy cálidos, la luz es muy tenue, uno no sabe específicamente pues si le va a dar sueño o no, pero normalmente no hay ningún restaurante que le ponga a uno los bombillos de color blanco, que son los que se utilizan en las áreas de cocina y en los baños, porque pues ahí uno se ve como espantoso. De hecho, entre otras cosas, en el baño, si pueden, tengan bombillos de temperaturas cálidas. Eh, y si tienen la posibilidad de mezclar dos bombillos, mezclen uno de temperatura fresca. Hay tres temperaturas en los bombillos. Una que es la cálida, que es la luz amarilla. Esa temperatura de color, depende de los grados Kelvin que tengan los bombillos y eso suben hasta 6000, 7000 grados Kelvin. Mientras menos grados haya, más fría es la temperatura. Entonces, los que le venden a uno los bombillos nunca le explican lo siguiente. Si uno tiene, por ejemplo, un almacén donde va a vender ropa, los bombillos no pueden ser tan amarillos, porque los bombillos cálidos lo que hacen es, digamos, como desvirtuar un poquito el color de la prenda, pero tampoco pueden ser tan blancos porque entonces todos los colores están en toda su potencia y uno necesita una gama matizada entre bombillos cálidos y bombillos frescos. Las tres temperaturas son fría, fresca y cálida. La temperatura fría es la luz blanca. Esa luz blanca solamente se debe usar en la cocina, en la zona de ropas y en los baños. Sin embargo, en el baño donde uno se maquilla, uno no debería tener toda la bombillería blanca porque nunca se va a maquillar bien. Entonces debe tener una combinación de dos colores, una luz fresca que no es tan blanca, una luz fresca con una luz amarilla y da realmente una muy buena iluminación para encontrar el color de las sombras y de lo que uno se pone a nivel de maquillaje, el colorete y la combinación de todo esto. Cuando, señora, Perdón, no, que te iba a decir que eso es cierto porque a veces uno se maquilla, digamos, en el baño, que generalmente las luces son como amarillas, más amarillas que blancas, y uno sale y se mira ya como con la luz del sol del día y el maquillaje está totalmente diferente. sí, porque los colores quedan completamente, entonces hay que hacer la mezclita de los dos, tanto fresco como cálido, pero nunca blanco, 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 porque ese blanco, blanco lo que hace es que todo el maquillaje que ustedes están aplicando crean que está demasiado fuerte y cuando salen a la luz día parece que entre la salida de su casa y la llegada a la calle alguien les hubiera quitado el maquillaje porque exagera muchísimo el maquillaje, el tema de la luz súper blanca. En las salas, por ejemplo, es un error poner en lugares donde hay como una reunión de familia, en lo que es el comedor y la sala, nunca debe tener bombillos blancos, debe tener bombillos cálidos, porque los bombillos cálidos le dan a las maderas de los muebles y de los colores una luz mucho más acogedora y más real. En las habitaciones exactamente lo mismo. En la habitación cerca al closet se puede poner una luz que es fresca, pero en las habitaciones debe haber colores cálidos. Entonces, ese tema de la iluminación es bien interesante. Ya saben que con la próxima vez que vayan a comprar bombillos, pues se van a fijar en qué tipo de temperatura tiene, si es cálida, si es fresca o si es fría. Las frías solamente son para la cocina, para ver muy bien. Se utilizan en espacios médicos, se utilizan en lugares donde se preparan los alimentos y entonces en las cocinas de los restaurantes tiene que haber luz blanca para poder ver perfectamente qué se está haciendo. Entonces, sí, volviendo al tema de la psicología del color, entonces encontramos que el amarillo es muy eficaz para atraer la atención, pero atrae la atención y también pasa pues que lo que estaba diciendo Nata, que lo utilizan mucho los lugares de comida rápida y entonces, bueno, a lo que vinimos y nos fuimos. De resto, no más. Bueno, vamos a ver otros colores. El verde. Normalmente el verde se asocia con la naturaleza,
mientras que el amarillo representa felicidad, lo mismo que el rojo también. Pero el verde de una vez lo invita a uno como a temas como muy tranquilos, a que haya, por ejemplo, las diapositivas mías están con un fondo verde. Creo que esas diapositivas les descansa la vista, invita a ver qué es lo que hay dentro de la diapositiva, pero a todos inconscientemente les está generando una situación, digamos, de confianza y de tranquilidad en el aprendizaje. Si yo cambio esta diapositiva y la pongo con rojo, a los 2 días me están echando por la ventana. Entonces es importantísimo qué color selecciono en cada situación. Bueno, muy bien. Como decíamos, el amarillo entonces es arriesgado. Hay mucha felicidad en torno al color y se puede utilizar en situaciones que se quiera resaltar una información en medio de una multitud. El color rosado refleja el feminismo, la dulzura, la maternidad, la tranquilidad. Por eso ustedes ven que todo lo que tiene que ver con la carrera de la mujer, entonces las camisetas son rosadas. Los colores que nos quieren poner a las niñas desde pequeñitas es siempre rosado, al punto de que yo creo que todo el mundo termina odiando el rosado, porque fue tanto el rosado que la mamá le puso a uno, que uno ya, bueno, eso no me pasó a mí, pero yo creo que a ustedes sí. Entonces, está muy ligado con tema de mujer, la cinta rosa, por ejemplo, o todo lo que tenga que ver el taxi rosa, todas las campañas rosa, todas tienen que ver con el tema de la feminidad. El naranja es un color que se considera energético y se usa en la promoción de productos deportivos, bebidas energéticas, vitaminas, porque es un color que invita a temas de innovación y es un color muy juvenil. Pese a que es un color muy juvenil, casi la gente no se viste de color naranja. Es muy difícil que tenga todo el naranja puesto, es difícil. Pero sí se utilizan como toques de naranja, la cartera color naranja o lo que sea. Bueno, muy bien, ahí tienen una teoría del color. Ahorita vamos a ver unos videos que nos van a reforzar todos los conceptos de hoy, porque pues hoy es viernes y el tema tiene que ser un poquito más light, más sencillo, más apacible. Tenemos una semiótica del espectáculo, todo lo que es el sector de entretenimiento, y el espectáculo puede ser leído no como un show, sino que los medios de comunicación están penetrando en la vida de las personas y de alguna forma están tocando los excesos de visibilización. eh, es decir, tienen también su estudio interesante y pues el espectáculo está rodeado de mucha luz, de mucho cambio de colores, de mucha fiesta, de mucho efecto, de cosas que digamos no son para nada aburridas. Y vamos a ver un poquito el tema acá en la selfie, que a mí me interesa y creo que ustedes nunca han visto esto desde el punto de vista de la semiología, desde el signo. Y entonces dice, la selfie es un fenómeno excesivo de representación. Ah, la selfie, que es esa fotografía que estamos mostrando de nosotros mismos y estamos buscando una cantidad de momentos para darnos un espacio y reflejar ese espacio en una fotografía que permanentemente estamos compartiendo, tiene también su lectura. Y esa lectura se las voy a dejar aquí. ¿Quiénes son amigos de estarse tomando selfies todo el día? Yo, ¿Quién dijo yo que no veo? Minuto. A ver qué tengo. Paola Tafur. De verdad, Paulita. Bueno, primero Sí, es muy fotogénica, muy bonita. También estas chinitas de este curso son muy bonitas, todas. Se los dice la mamá que les tocó en la universidad. Entonces, todas en su foto, o sea, cuando uno analiza y todas ponen la foto de
de aquí de su perfil. Son fotos muy bonitas todas. Vamos a ver qué significa estarse tomando fotos a la luz de la semiología. Esto es algo que mi hija contradice y me quiere matar cada ratón, que no vive tomándose selfies. Yo sí he visto estudiantes en la universidad todo el tiempo, están en clase y ¡chan! Y sacan la lengua y se acomodan y vuelven y se toman una foto. Bueno, entonces es un fenómeno excesivo de representación. Es un fenómeno, señora. Dicen que son inseguridades. Sí, Dicen que son sí, inseguridades. en parte sí, pero vamos a analizarlo acá. Entonces, las redes sociales están inundadas de selfies, ¿sí? Y volvemos a una parte teórica y dice, sí, todo signo es un representamen, o sea, está en el lugar de la cosa. Representar es la operación más propia del signo y es estar en el lugar del objeto, como el embajador toma el lugar de su país y lo representa en un país extranjero. Entonces, ¿quién fue el que habló del representamen? Que ya se me olvidó a mí. Ay, Señor Jesús. Bueno, representar es estar en una relación tal con el otro que para un cierto propósito es tratado por una mente como si fuera ese otro. Este fenómeno de selfie que inunda las redes sociales tiene un trasfondo dentro del representamen. La palabra fue creada en el año 2013 y se posicionó rápidamente y alcanzó 81 millones de resultados en Internet cuando la gente conoció la palabra selfie. Y normalmente es que la fotografía está representando lo que la persona es, lo que la persona tiene. Entonces dice, en el 2013 se suben 53 millones de selfies a las redes sociales y lo convierte en un fenómeno masivo. Por eso es que nosotros ahorita en este espacio estamos dándole un espaciecito de reconocimiento a la selfie, que es algo que de pronto no es muy común que la gente entienda cuál es el fenómeno selfie. No es un juego de adolescentes, en realidad está dentro del mundo digital y la selfie es objeto y sujeto de su propio espectáculo. Entonces, se denomina selfie a la contemplación y exhibición que convierte en el hecho en una relación social. Cuando la persona se está tomando una selfie, está haciendo un involucramiento dentro de la sociedad y se está posicionando dentro de la sociedad. Esa es una lectura como signo. Es una lectura donde van a alguna parte y se toman una selfie. Y entonces ven la marca allá atrás y se toman la selfie. Están en un concierto y voltean la espalda y le cuentan a todo el mundo que están en el concierto. Y pues obviamente la selfie se va haciendo de uno, de dos, del grupo, en una condición, digamos, específica, gente muy, muy experta. De pronto podemos preguntarle a Paulita, eh, ¿cuándo te tomas tus selfies? En todo momento, no mentiras, profe, no. Pero sí, sí en la parte como de conciertos, Ajá. lo que tú decías, sí, sí lo he hecho. Y vas a Como un, y vas a un sitio nuevo y te tomas una selfie y te sientes, antes lo hacía mucho, pues ahora pues ya casi no lo he mermado. ok, y estás bien arreglada y sales todo eso y tráquete la selfie. Y te Sí, acabas, profe, sí. y te acabas de pintar la boca y tráquete va la selfie. Selfie va, selfie viene. ¿Sí o no? Bueno, tampoco tanto, pero más o menos. Pero más o menos, sí. Bueno, yo los he visto en clase a mis estudiantes, compañeros de ustedes que están en el salón y de pronto están en media clase y se voltean y ¡che! Y queda uno ahí en medio de la, en medio de la clase. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces dándole esa lectura semiótica, una lectura de signo a la selfie. Se selecciona la selfie como condición de representatividad. Hay que aclarar aquí que lo periodístico no es una construcción de una realidad, sino es una realidad social evidente.
Y en reportería gráfica, que obviamente la selfie está dentro del tema dentro de la clasificación de la reportería gráfica. Sin embargo, no puede uno desde ningún punto de vista confundir los objetos, tanto de la reportería gráfica como el involucramiento de la fotografía en el mundo del periodismo. Pero la selfie sí tiene por objeto comunicar. Y el fondo importa muchísimo. O sea, nadie se toma una selfie sin que tenga fondo. Y hay unos nombres para unas clasificaciones interesantes que creo que ustedes no las conocían. Se convierte en fenómeno social o en proceso social cuando compartimos la selfie. O sea, hay un hecho que es individual. El hecho individual es tomarme mi foto y la puedo dejar en mi celular, ¿sí? Pero cuando yo ya la busco como mi imagen para identificarme como en WhatsApp, para ponerla como una nueva fotografía en Instagram, cuando la pongo de identificación de Facebook, inmediatamente estamos haciendo de esa selfie un proceso social donde además estoy contando eh, qué pasó conmigo, dónde estuve, y esa misma fotografía se vuelve en representamen de ustedes mismos. Entonces viene a estar la selfie en el lugar de ustedes. Hay vanidad, se muestran logros y visión de uno mismo, entonces es una dimensión distinta. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, es un mecanismo de autoafirmación. O sea, yo me tengo que estar viendo todo el tiempo en el espejo para reconocerme, me tengo que estar arreglando para identificar que, no sé, fortalecer algunos procesos, que no estoy cucha, que no estoy tan fea, bueno, muchas cosas que uno hace frente al espejo. Y en algunos casos, cuando se hacen demasía, demuestra baja autoestima. Entonces, en otros aspectos de ese análisis psicológico, se lee como la necesidad de aprobación social, o sea, contarle a todo el mundo en qué ando y dónde estoy, y sin selfies mi vida no es nada, porque estoy mostrando muchas cosas que tengo, y fíjense el signo cómo va moviendo un aspecto psicológico y de representación de uno mismo. Entonces recuerden que el signo está en el lugar de la cosa, está en el lugar del sujeto, está en el lugar de la situación, está en el lugar de la dimensión comunicativa. Se busca también aceptación de grupo y vienen unas clasificaciones. Se llama healthy cuando se focaliza sobre el cabello. Entonces, ¿eso la conocían? Healthy. No, de hecho es la primera vez que la oigo, la verdad. Ah, bueno. Cuando ese protagonista, miremos por ejemplo la foto de Paulita. En la foto de Paulita, ¿qué resalta sobre la foto de Paulita? Profe, ¿cuál Paola? Paola Tafur. El ¿Qué fue? cabello. Claro, ahí está focalizándose, se llama Healthy. ¿Sí? En la de Paola Chisco también, igualita. Está la mitad de la cara, está un poquito cortadita, pero hay un lindo mechón que está formando parte de esa. La de Carol también es como el cabello bastante, ¿no? Sí, la de Carol también está de medio lado y está mostrando su bonita cabellera. Por ejemplo, Nata lo que tiene son ojos, más ojos que una piña ahí en esa foto. ¿Sí o no? Bueno, entonces preguntemos, ¿recuerdan en qué momento se tomaron esas fotos? Paulita Tafur, Carol. Yo sí me Profe, acuerdo. yo me acuerdo que estaba como en un asado. Ese día estaba en un asado y ahí me tomaron la foto porque el árbol de atrás estaba bonito.
Ah, el fondo, ok, porque estaba bonito. Pero tuviste que haber hecho algo para salir así de medio lado y arreglarte todo tu pelito bonito y todo. ¿Qué pasó ahí? Para que cuentes. Ah, pues que recuerdes, sí, pues esa cosa que uno se arregla como, bueno, no me arreglo como el cabello, como para que se vea así como un poquito despelucado, porque si se dan cuenta, peinado y no está, o sea, ahí se nota que me pasé como la mano en la mitad Ajá. y ya eso hice. Ah, ok. Bueno, Carol, ¿recuerdas qué pasó con esa foto? No, de hecho creo que ese día tenía una salida o algo y pues me arreglé un poquito más, entonces dije, no, pues me voy a tomar una foto antes de irme y de hecho eso fue en mi sala, entonces. Ok. Y yo no sé cómo hacen con esos brazos, por qué son tan largos y les quedan tan bien esas fotos. Ya nosotras las viejitas no nos podemos tomar una foto que quedemos bonitas porque mi hija es la que vive criticando, mamá, ese no es el encuadre, ¿cómo la vas a tomar de abajo para arriba? Tiene que ser de arriba para abajo. Ahí no sé qué, bueno, entonces tienen obviamente unos parámetros y bueno, chévere. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con las clasificaciones de la selfie. Entonces ya saben que esa cuando se focaliza sobre el cabello se llama selfie. Se llama Belfi cuando la gente está mostrando la cola, cuando la cola es protagonista. Y de eso sí encontramos muchísimas en muchas partes. Digamos, en redes sociales ve uno muchísimas fotos. Entonces, Belfi, cuando el protagonista es la colita. Drelfi se llama cuando se está en estado de ebriedad. Hay quienes se toman las fotos selfie en estado de ebriedad, de alicoramiento, que de alguna manera, Soraya, yo, a ver, ¿cuál foto? Ella está toteada de la risa ya y no nos cuenta por qué eso es, la clase, eso le ha parecido divertidísima. Sorayita, comparta, comparta, a ver, ¿qué pasó? ¿Su merced se tomó una Drelfi? Sí, varias, Ay, Soy colombiano, como idiota. no, varias. varias, y hay por ahí una para compartir. Sí, te las mando por el WhatsApp Bueno, vamos a ver para que se ría. las Drelfi. Dale, dale, mándala, mándala, ya la recibimos. Mándalas, ya la recibimos para verla. Bueno, muy bien. Ah, y Santiago no está. Julián Santiago no está hoy. Bueno, muy bien. Selfie, cuando hay libros de fondo. Esa es la foto del abogado. Esa es la del catedrático. Todos tienen que tener una biblioteca detrás para tomarse una foto. ¿Por qué? Pues ahí se muestra un poquito de intelectualidad. Entonces se le llama selfie. ¿Ya las anotaron todas? Helfi, Belfi, Drelfi, Shelfi. Me voy a tomar una así, para que me vea intelectual. Sí, 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 sí. La intelectualoide, muy bien. Y Groupie cuando es de grupo. Entonces, hay selfies que no son selfies, sino se llaman groupies porque son grupos, son varias personas o está uno con una amiga o con un amigo. Bueno, muy bien. Entonces ya conocieron la clasificación y vamos a pasar a esa, no nos llegó la foto de Soraya Pustaya que toma apuntes y no nos mandó la foto. Muy bien. Entonces, hay otra situación que aparece muchísimo dentro de todos los contenidos audiovisuales y se llama violencia simbólica. Y esa violencia simbólica aparece, por ejemplo, desde el punto de vista mediático, en novelas, en películas, en noticieros. Es cuando hay demasiada cantidad o un exceso
de significación en el contenido y entonces ya ese contenido raya a lo cargado a nivel de signo. Neorreal, desde el punto de vista de los realities, de todo lo que es el tema de la cobertura policial, eso le encanta a los americanos, el neorreal, porque ellos viven pendientes de hacer ese tipo de series, entonces son las boleadoras de las patrullas y mucha arma, mucho uniforme, ah, mucha realidad, sobre todo en el tema de cobertura policial. Hiperreal, cuando la podemos identificar en masacres o en hechos de violencia colectiva. Eso es hiperrealista. A eso se le llama violencia simbólica. O sea que podemos generalizar o encerrar esas tres, todas en lo que estamos viviendo. Sí. Todas tres podríamos vivir ahí. Sí, claro, sí. Y repiten, y repiten, y repiten, y el video de este abogado lo han pasado todos los días, a toda hora. Llevamos 3 días o 4 días con el mismo video. Y Ya vamos para 5. Imagínate. Y todo el tiempo, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Pues ya, o Pero sea, ahí ya. hay una situación, Doc, y es que los noticieros no verificaron bien la situación y dieron una falsa noticia, le volvió la cara a una nada. Entonces, mire todo lo que generó. Eso es lo que hace el periodista. Generan una mala noticia, no verifican, no hacen una buena noticia. Con Y profundidad. generan un caos terrible. Ay, Exactamente. miren, nos llegaron las fotos de la selfie de Soraya. Bueno, pero esas son fotos bastante artísticas. La primera, de pronto sí, ya ahí hay unos vinos. La segunda no, ahí hay tranquilidad. Brindemos, muy bonitas. La última. Muy bien, gracias por compartir. Entonces ahí sí. Hay un autor que se llama Martín Barbero. Y Martín Barbero dice que se trata de ir sacando esa otra violencia, las que surge del discurso de la prensa, de la dominación. Y entonces él se dedica a ese análisis. Es analizar la cultura mediatizada, la cultura hecha medio masivo de información, con un análisis muy profundo desde la semiología, la utilización de los medios y la manera de interpretar este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, a Martín Barbero, cuando se trata también, es una lectura distinta a la de Verón, porque Verón hace una lectura del discurso, o sea, es la verbalización de lo que es esa sociedad. Es a partir de la construcción de texto, de su discurso. Martín Barbero no. Martín lo que va analizando mucho es todo ese comportamiento mediático y cómo está esa presencia de signo y esa interpretación que hace la sociedad de esa significación. Pues es uno de los teóricos, digamos, como más contemporáneos y de los más estudiados en los programas de comunicación. Dice, en uno de sus estudios, Martín Barbero llegó al concepto de mediaciones, que serían los lugares en que la cultura se concreta, cambiando la forma en que los receptores absorben el mensaje de los medios. Para él, las mediaciones son más que la intencionalidad comunicativa. Apuntan a las posibilidades interpretativas con las que el receptor lee cuando se apropia de los discursos de los medios. Y esta parte es importante, la final, resaltarla, porque es que
No necesariamente el hecho de estar expuesto a la información, el hecho de estar expuesto. Ayer, por ejemplo, me contaban que no están como muy susceptibles a ver noticieros, ni prenden pues sus televisores permanentemente para estar en contacto con la noticia y con la información. En esa teoría del impacto limitado, de los efectos limitados, nosotros tomamos la decisión de alejarnos. Como quien dice, ustedes están haciendo uso de esa teoría, pero desde el punto de vista de Martín Barbero, podrían ser leídos como si realmente se dejan influenciar o no, o si tienen posibilidad de interpretar el discurso del medio. Están como bastante cerrados a eso y poco expuestos, entonces poco expuestos a esa violencia simbólica de la que habla Martín Barbero. Dice que los medios deben tomarse en el contexto de las mediaciones como parte integrante y determinante, ya que los mensajes transmitidos por los medios se transforman cuando los receptores se apropian de ellos. O sea, ahí yo ya le pongo mi toque personal. Debido a las diferentes mediaciones vivenciadas por los receptores, diversificados serán los sentidos que los mensajes van a ganar. A medida que ganan nuevos significados, se van desdoblando en nuevas prácticas y en nuevas acciones. Eso ocurre cuando el hablante le cuenta a otro hablante su percepción de la situación y otro conoce del hecho a partir de la narración del primero. Y cuando tú le vas a contar al segundo, obviamente ya esto viene con una cantidad de influencias muy personales y entonces es cuando se le asignan nuevos significados. Bueno, muy bien, voy a dejar de compartir acá esta pantalla. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte teórica? ¿No? Por ahora no, profe. Bueno, muy bien. Entonces, voy a compartir con ustedes algunos videos que nos van a ayudar a aclarar en esta segunda hora de clase las teorías de la comunicación. Entonces, vamos a empezar con la teoría del impacto directo. Ay, espérenme un segundo porque no habilité el audio, perdón, un segundo. Esta es la teoría del impacto directo. Sociólogo estadounidense 1917-1984 y Harold Laswell, sociólogo estadounidense 1902-1978. ¿La están viendo? ¿Están viendo la bolita? Teorías de los efectos directos. Contexto en el que surge. A principios del siglo XX, en Estados Unidos, debido al uso de la propaganda bélica a partir de la Primera Guerra Mundial para persuadir a las masas y apoyar incondicionalmente a los respectivos bandos, y al auge en las ciencias sociales de esa época de las teorías conductistas, se dan una serie de teorías acerca de los efectos directos de los medios, basadas en concepciones mecanicistas de estímulos y respuestas, así como en el desarrollo significativo de los medios de comunicación en general. Los principales autores son Joseph Clapper, sociólogo estadounidense 1917-1984, y Harold Laswell, sociólogo estadounidense 1902-1978. Las características de las teorías son: afectan de manera directa al público a través de los mensajes y contenidos provenientes de los medios de difusión. Crea opiniones o actitudes sobre un tema, incluso opuestas a las que inicialmente se tenían. Los medios refuerzan actitudes ya existentes.
Los mensajes están referidos hacia la manipulación del público. La comunicación es unidireccional. Está relacionada con aspectos culturales de la vida de cada uno de los miembros del público. Los medios de comunicación no constituyen una causa principal, sino que se reproducen y actúan dentro de ciertas condiciones que tienen el público. Los medios masivos pueden alterar la realidad de algunas personas a través de su consumo. Teoría. Estas teorías daban por sentado que ciertos estímulos hábilmente elaborados llegaban a través de los medios de comunicación a cada uno de los miembros de la sociedad de masas y que cada uno de ellos los percibía del mismo modo, provocando en las personas una respuesta más o menos uniforme. En estas teorías se elude el estudio de los efectos a corto plazo, ocupándose de las consecuencias concretas e inmediatas de los mensajes de los medios de comunicación sobre la masa desprotegida, pues ésta presenta la incapacidad para responder a los estímulos de forma mínimamente crítica. La eficacia de la comunicación de masas como agente de efectos directos se ve influida por aspectos propios de los medios, es decir, cuestiones de disposición del texto, naturaleza de la fuente y del medio, opinión pública existente, entre otros que fungen como mediadores. La Guerra de los Mundos. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles, actor y director cinematográfico, adaptó el clásico La Guerra de los Mundos, una novela de ciencia ficción de H. G. Wells, a un guión de radio. En forma de noticiario, se fue narrando la caída de supuestos meteoritos que posteriormente se confirmarían como contenedores de naves marcianas, las cuales derrotarían a las fuerzas norteamericanas mediante el uso de un rayo de calor y gases venenosos. Wells consiguió aterrorizar a la población y en cuestión de minutos los números de emergencia se saturaron. Incluso se dio la alarma general del país ante la supuesta amenaza marciana, de tal forma que se reafirmó la concepción de la influencia omnipotente de los medios en aquel momento. Teoría. Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. It'll make out a small beam of light against the mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the wood, the fires, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Bueno, muy bien. Esa les quedó como clarita, ¿cierto? Bueno, Sí, vamos a sí, ver la teoría de la agenda setting. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Teorías de los efectos directos. No. Contexto en el que surge. A principios del siglo XX, en Estados Unidos, debido al uso de la propaganda bélica a partir de la Primera Guerra Mundial para persuadir a las masas y apoyar incondicionalmente a los respectivos bandos, y al auge en las ciencias sociales de esa época de las teorías conductistas, se dan una serie de teorías acerca de los efectos directos de los medios, basadas en concepciones mecanicistas de estímulos y respuestas, Es así que como no en el sé. desarrollo significativo de los medios de comunicación en general.
Me avisan si la escuchan, por favor. Que no sé si le puse compartir audio. ¿Sí se oye? Sí, señora. Ok. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy pero muy bien y bienvenidos No, este internet. una vez más a este canal. En este video les voy a hablar acerca de la llamada agenda setting, término que se utiliza para hacer referencia al establecimiento de temas considerados relevantes para ser tratados en los medios masivos de comunicación. Los medios establecen una agenda en común en la que se pauta un orden temático a tratar en un plazo de tiempo determinado. Un ejemplo claro de esto ocurre con la crónica policial, o también conocida como crónica roja, donde se registra un aumento en los últimos años en la televisión abierta uruguaya, hasta tal punto que se volvió un segmento central en los informativos. Bueno, lo van a ver a continuación, amigas y amigos, y van a ver el análisis de las imágenes de Telemundo, un hecho delictivo realmente impactante. Todo parece indicar que no es la primera vez que algo de estas características ocurre. Han habido otros hechos con un modus operandi similar. Es un milagro que no estemos hablando de gente gravemente herida. Se llevaron casi $240.000. La guerra entre narcotraficantes no es nueva en los Palomares de Casaballe. Ayer terminó a balazos y con 3 muertos, según informaron fuentes de la seccional 17. Todo se inició a las 5:30 de la tarde, cuando policías de la garita ubicada en Aparicio, Sarabia y San Martín alertaron al 911 tras escuchar las detonaciones provenientes del interior de los pasillos de los Palomares. Tenemos información policial de último momento. Nos convoca Leonardo Pedroux, una rapiña violenta. ¿Qué pasó, Leo? Adelante. Sí, momentos de tensión se vivieron hace escasos minutos aquí en Paso Molino, Agraciada y Julián Álvarez. Un intercambio de disparos entre delincuentes y policías que los delincuentes habrían intentado asaltar una zapatería. Observen los impactos de bala en la vitrina de este comercio. ¿Cómo surgió la teoría de la agenda setting? Según Teresa Sábada, en su texto, Framing, el encuadre de las noticias, el binomio terrorismo-medios, la teoría de la agenda setting surge como respuesta a las posturas imperantes en los años 50 y 60, que caracterizan como limitados los efectos que causan los medios de comunicación en las audiencias. El término agenda setting fue propuesto por Maxwell Malcolms y Donald Shabb, quienes sostenían que son los medios los que determinan los temas más importantes del público y no a la inversa. ¿Cómo funciona la agenda setting? La agenda setting se compone de 3 tipos de agendas que intervienen en el proceso comunicativo y que se relacionan entre sí. Por un lado, la agenda de los medios consiste en la medición de los temas en los medios de comunicación, fundamental para jerarquizar los temas a tratar en un plazo de tiempo. Por otro lado, la agenda pública, que es el grado de importancia que el público le da a los temas seleccionados por los medios a través de encuestas de opinión pública, con preguntas tales como ¿qué opinas sobre la inseguridad, el consumo de drogas, la situación política y económica de un determinado país, la educación, entre otros temas? Como así también, ¿cuál considera que es el tema que más preocupa en su país? Finalmente, en la agenda política o agenda institucional, se miden las acciones adoptadas por el gobierno y las instituciones sociales que se van a incluir dentro de los temas destacados en la agenda de los medios y la agenda pública. Con respecto al funcionamiento de la agenda setting, es importante mencionar los elementos que la conforman, siendo los siguientes: los issues o temas más comunes que más preocupan a la sociedad, tales como la economía,
la política, la salud y la educación, entre otros. Son temas que están presentes de forma permanente. La relevancia. Los temas tratados por la agenda setting se clasifican según la relevancia que estos tienen. Los temas cambian según este criterio. Temas familiares y temas desconocidos. Los temas que más nos identifican son aquellos que experimentamos directamente en un momento de la vida, que afectan nuestra vida personal. Esto hace que seamos menos influenciables por los medios, debido a que tenemos una opinión formada en base a nuestra experiencia personal. Por lo que los temas familiares también se los conoce como temas entrometidos. Con los temas desconocidos o poco conocidos, a diferencia de los temas familiares, el público se muestra más receptivo y requiere ser orientado para formar una opinión. Según la teoría de la agenda setting, el grado de familiaridad con respecto a un tema es inversamente proporcional al efecto del mensaje del medio en el público, de tal modo que a menor familiaridad con respecto al tema, mayor será el efecto del mensaje. Bueno, si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse a este canal para ver más de mis videos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades y me pueden seguir en las redes sociales. Los links estarán abajo en la descripción. Bueno, sin mucho más para contarles, me despido por acá acerca de la llamada. Bueno, muy bien. La teoría de los efectos limitados, que es donde la persona no está tampoco tan boba frente al medio y pasa entero. Tiene la posibilidad de escoger entre lo que ve y lo que le gusta y lo que quiere consumir. Medios de comunicación dentro de la sociedad. Esta semana abordaremos la propuesta realizada por Paul Lasserfield en 1940 sobre los efectos limitados que tienen los medios de comunicación dentro de las sociedades. Este autor propone que los efectos de los medios son indirectos y que están filtrados por la capacidad cognitiva de cada ser humano. Para Lasserfield, entonces, los mensajes de los medios de comunicación pueden llegar a las personas de formas distintas. El autor basó su propuesta en estudios empíricos de los medios y de los públicos. Para ello, se basó en la realización de investigación urbana y tomó a las audiencias como laboratorios. Este enfoque cuestiona los planteamientos previos sobre el poder que los medios tienen dentro de la sociedad y propone analizar los comportamientos de las audiencias de forma cuantitativa. A partir de 1940, Lasserfield realizó varias investigaciones, una de ellas sobre el voto electoral. ¿Se han puesto a pensar cuáles son los factores que definen el voto de una persona? Para este autor, el voto electoral se define por factores como la clase socioeconómica, la pertenencia geográfica y la religión de cada persona, elementos que determinan sus redes sociales, es decir, la relación con la familia y con los amigos. Si ya han sido parte de un proceso electoral, reflexionen qué les llevó a decidir su voto. Para este autor, la relación entre los medios y las personas es importante, pero no es determinante a la hora de decidir el candidato de mi elección. Lasserfield afirma que tienen más influencia en cada persona sus redes sociales, los grupos primarios y los líderes de opinión. Es decir que esta teoría cuestiona la tesis sobre la omnipotencia de los medios y rechaza la idea de una sociedad atomizada. Para este autor, nuestras decisiones electorales, así como nuestra posición sobre diferentes temas,
está marcada por la clase social a la que pertenecemos, el lugar en el que nacemos, las creencias religiosas que tengamos o no, y las opiniones que escuchamos de nuestra familia, amigos o de quienes consideremos como líderes de opinión. En estudios posteriores, el autor afirma que lo social se puede explicar por relaciones de preferencia y repulsión, es decir, qué nos gusta y qué no nos gusta. ¿Cuántas personas votan por un candidato solo porque les cae bien? ¿O cuántas dejan de dar su apoyo a un proyecto político porque ese candidato practica una religión distinta? En los años 60, el autor realizó también estudios sobre los usos y gratificaciones que tienen las audiencias sobre lo que reciben, es decir, la capacidad de selección que tienen los públicos. A través de los ejemplos de esta semana podrán analizar cómo, aunque una propuesta política o spot publicitario esté muy bien logrado, la postura que cada persona tenga frente a ese tema o candidato va a estar más incidida por sus filtros personales. Y por último, la teoría de la espiral del silencio, que es donde la gente calla por miedo a ser calificado por la misma sociedad. En esta sesión continuamos hablando sobre las teorías sobre los medios que influyen en los procesos periodísticos. En esta sesión vamos a enfatizar en la espiral del silencio. Habremos observado como en muchos casos la mayoría de las personas se concentra en una vertiente y muy pocos toman otra posición. Ese fenómeno, cuando estamos en debates públicos, en discusiones sobre temas de amplio interés, es lo que da lugar a la teoría de la espiral del silencio. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la mayoría toma una sola vertiente y las otras posibilidades desaparecen del debate? La investigadora alemana Noel Neumann es quien propone la teoría de la espiral del silencio. De acuerdo con la teoría de la espiral del silencio, aquellos que creen que tienen un punto de vista minoritario sobre un asunto de debate público se reservarán su opinión, mientras que aquellos que crean que su punto de vista es mayoritario serán quienes se atreverán a hablar. El proceso que conocemos como la espiral del silencio indica que en la medida en que un tema pasa más tiempo en la agenda pública, se va dando un fenómeno en el cual la posición minoritaria se va debilitando y la posición mayoritaria va tomando mayoría, va tomando más fuerza. La indisposición para expresar opiniones minoritarias se debe a que las personas no quieren enfrentar el costo de tener una posición que no es popular, mientras que las personas que creen que su posición es la mayoritaria refuerzan sus opiniones y se sienten más autorizadas para defender su punto de vista. Normalmente, el proceso de la espiral del silencio se apalanca en el rol de los medios en favorecer la opinión mayoritaria a través de la difusión de estadísticas, declaraciones de personajes autorizados, anécdotas de personas que están de acuerdo con la opinión mayoritaria, mientras que la opinión minoritaria no recibe el mismo tipo de cobertura, es decir, no se presentan relatos que avalen esa posición minoritaria, y eso incide en que cada vez se hable menos de las opiniones que no son populares y cada vez las opiniones populares crezcan y parezcan ser dominantes. No siempre se da el proceso de espiral del silencio en su totalidad. En ocasiones existe un núcleo duro de personas que tienen la opinión minoritaria y se mantienen en el debate público. Es un conjunto de individuos que desafía a la opinión mayoritaria y rompe la espiral del silencio expresando una opinión que se considera desviada. Ese núcleo duro puede ser la base de futuros cambios en la opinión pública, puesto que eventualmente pueden llegar a hacer que sus opiniones se conviertan en mayoría, dado un trabajo de resistencia y activismo.
Por lo tanto, el proceso de espiral del silencio no significa que las opiniones sean estáticas, que la opinión pública no pueda cambiar, sino que es difícil que estos cambios se den si no existe un trabajo de resistencia y activismo entre las personas que tienen la opinión minoritaria para cambiar esas condiciones. El núcleo duro de las opiniones minoritarias no siempre se expresa, no siempre se mantiene. Lo que ocurre generalmente, de acuerdo con la teoría de la espiral del silencio, es que quienes tienen opiniones minoritarias dan un giro de última hora. Es decir, que en el momento en que queda claro que la opinión mayoritaria es contraria a su propia opinión, estas personas empiezan a un poco más popular para poder ser parte del grupo mayoritario, para poder ser parte de la opinión popular. El proceso de giro de última hora suele estar influenciado por el trabajo de tematización y framing que hacen los medios y que efectivamente hace que las personas con la opinión minoritaria sientan que no vale la pena continuar defendiendo su opinión y que es el momento de cambiar y adoptar las opiniones de la mayoría. Vemos aquí en la teoría de la espiral del silencio cómo se mantienen las ideas iniciales de los efectos limitados de los medios, en este caso limitados por los elementos de percepción sobre quién es mayoría y quién domina en la opinión pública en general. Bueno, muy bien. Yo creo que con estas teorías ya tienen la posibilidad de hacer un buen análisis. Ahora vamos a mirar mm, cómo hacer el análisis semiótico de un spot publicitario. Esto es de una publicidad. Hay personas que desde la publicidad hacen este tipo de ejercicios y tienen la misma estructura. Para ver el ejercicio, eso no es lo que tenemos que hacer nosotros, pero específicamente pues ya con el video el PowerPoint que les pasé a sus correos, esa sí es la estructura nuestra, pero este es el análisis semiótico publicitario. Ay, Ana. Y ahora no está. No, pero ¿por qué? No entiendo por qué no está ese. Si lo acabo de poner. Mm. ¿Lo están oyendo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, señora. Vamos a ver si arranca. No, este no. No, 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 no es. Bueno, entonces, como no arrancó y es tan lindo, de verdad, el que voy a ver si lo encuentro. El análisis del discurso gráfico. ¿Cómo así? ¿Y por qué no? Algo raro está pasando acá.
Ya estés. Dicen que los farallones del Citará ocultan el mejor café. Descubre el misterio de Matiz en casa. Ahora sí. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Is my Superman. But Bueno, ¿cómo les pareció? Muy triste. Duro, ¿no? Y el análisis, el objeto modal, los valores, eso es lo que se hace a nivel de publicidad
y de alguna forma pues se hace análisis semiótico de los contenidos publicitarios de esta manera. Llegamos ya casi entonces al final con lo que es la percepción y el color. Entonces vamos con la psicología del color. Bueno, ahí en este tema de la percepción encontraron, si ustedes van a hacer el análisis semiológico, miren los movimientos y este video les puede ayudar muchísimo a entender o hacer ese análisis de signo en los contenidos que van a presentar. Y lo último, no mentiras.
Usen, perdón. 8Z1. ¿Por qué los colores son percepción? No, ahí no está ese. Tan raro. A partir de esto, la psicóloga Eva Heller decidió hacer una investigación más. El color es un elemento que está en todo y convivimos con él durante toda nuestra vida. Pero siendo así, ¿acaso los colores no ejercerían algún poder sobre nosotros? Pues la respuesta, según la psicología del color, es un sí. Y como sabemos bien de qué va esto cuando tocamos temas de psicología en este canal, será mejor que tomen nota. Prepárense para conocer sobre la psicología del color y sobre todo, prepárense para saber cómo podemos sacarle algo de provecho. Así que, empecemos. Ok, sé que parece un conocimiento esotérico, pero la verdad es que la psicología del color es un campo de estudio que tiene como base la teoría del color de Johann Wolfgang von Goethe, que proponía que el color dependía de nuestra percepción. A partir de esto, la psicóloga Eva Heller decidió hacer una investigación más profunda sobre cómo actúan los colores sobre nuestros sentimientos y la razón. Pues bien, el resultado fue bastante amplio y da grandes luces sobre algunos saberes populares como el diseño de productos, test basados en colores, la curación por medio de ellos, la manipulación de personas mediante la publicidad y mercadeo y mucho más. Y como es obvio, se convierte en una gran herramienta para muchos profesionales en diferentes áreas. Y claro, también para cualquier persona. Sin embargo, no debemos olvidar que pueden existir ciertas variaciones en la interpretación y el significado dependiendo de la cultura. Sabemos al menos a grandes rasgos que ciertos colores evocan emociones, tales como los colores cálidos y fríos. Pero la idea es tan simple como cuando entras a un supermercado y escuchas cierto tipo de música y un decorado de un color determinado, que de alguna manera te motiva sutilmente a comprar y comprar. Y la clave simplemente es evocar una emoción. Por ejemplo, el rojo aumenta el ritmo cardíaco, lo que a su vez provoca un aumento de adrenalina y hace que los individuos se sientan enérgicos y entusiastas. Y según Color Marketing Group, una compañía especializada en el uso de colores, casi el 85% de las razones por las que una persona elige un producto sobre otro tiene que ver con la percepción del color. Pero bueno, a continuación identificaremos algunos colores y sus significados, los cuales serían los más aceptados por lo menos en Occidente. Sin embargo, recuerden tener en cuenta también el contexto. Así que atentos y empecemos. Blanco. Este color representa la inocencia, la limpieza, la paz y la virtud, y es un color que no tiene una connotación negativa, así que puedes usarlo para transmitir sencillez y limpieza. Además de que en espacios pequeños, pintar las paredes de blanco da una sensación de espacio y profundidad. Este es un color atemporal y no pasa de moda. Además, se piensa que el inicio de las cosas es blanco. Por eso, es común que las mujeres usen un vestido de novia blanco para simbolizar el inicio de una nueva etapa. Azul. Representa la tranquilidad, la frescura y la inteligencia. Además, es un color elegante y usado en muchas empresas para transmitir confianza y tranquilidad. Para dar un ejemplo, el logotipo de Facebook. Sin embargo, si se usa el tono de azul equivocado, puede hacer ver a una marca como fría, distante e inalcanzable. Este color normalmente se asocia con la mente. Es por eso que los consumidores la asocian con la lógica y la comunicación. Rojo. Este color es el color de las pasiones, sean buenas o malas. Con él se puede proyectar mucha furia, excitación y alegría, y por obvias razones es el color más usado en movimientos revolucionarios, mientras que en la publicidad es usada para impresionar. Este color puede hacer que una persona luzca mucho más atractiva, atrayendo la atención y las miradas. Verde. El color de la naturaleza por excelencia. Es el color de la esperanza, la fertilidad y la juventud, pero en tonos más oscuros puede simbolizar el dinero, el prestigio y el poder. Es un color que se puede usar para expresar una conciencia ambiental, pero negativamente se le puede asociar también con el veneno, con los monstruos y con la ira. No por nada, Hulk es verde.
En la publicidad es usada por Starbucks para proyectar el cuidado por la naturaleza, mientras que algunas cerveceras la usan para proyectar frescura. Morado. Este color representa la elegancia y la sofisticación. Además, también se asocia con el misterio, la nostalgia y la espiritualidad. Y en el pasado, era un lujo vestir una prenda de este color, y por lo tanto se asocia con el lujo y la realeza. Algunas marcas la usaron para proyectar la fantasía y magia, mientras otras lo lujoso y elegante. Rosa. Este color se asocia con la dulzura, la amabilidad, la ternura, el romance, la suavidad y la seducción, y normalmente se le reconoce como un color femenino. Por un lado, empresas como Victoria's Secret la usan para explotar esa feminidad, y las organizaciones benéficas relacionadas con el cáncer de mama también usan este color. Naranja. Este es el color de la diversión, de lo exótico y de lo poco común. Es un color claramente incitante y extrovertido, que llama mucho la atención y se asocia con la calidez. Sin embargo, existe la vieja percepción de que el naranja es barato o de bajo presupuesto, aunque esto está cambiando, tomando el significado de lo amigable, exótico, intenso y llamativo. La mayoría de las marcas que lo utilizan intentan proyectarse amigables, divertidos y alegres. Algunos establecimientos de comida rápida la usan para atraer la atención y estimular el apetito. Sin embargo, después de un rato puede volverse molesto y hacer que las personas quieran irse. Y creo que cumple su objetivo para un servicio de comida rápida, ¿no? Amarillo. Este color por un lado simboliza la energía, alegría, iluminación, optimismo y diversión, y por el otro simboliza la envidia, celos, incertidumbre y quietud. Por lo tanto, el color amarillo sería muy ambiguo. Además, así como el naranja, la excesiva presencia de amarillo puede llegar a irritar a una persona. Las marcas suelen usarla para proyectar alegría, optimismo y amistad, además de ser un color bastante llamativo que contrasta muy fácilmente. Negro. Este color representa el poder y también la muerte, aunque en el mundo de la moda es el color de la elegancia, la formalidad y la sobriedad. Este color puede proyectar la objetividad y la funcionalidad. Además, es uno de los colores favoritos en el mundo de la moda. Y así como el morado puede ser visto como un color lujoso, y muchas empresas la usan para proyectar seriedad y seguridad. Además, que puede hacer lucir a una persona más delgada. Gris. Este color tiene distintas connotaciones según la cultura. En algunos casos puede ser interpretado como la indeterminación o la mediocridad, pero según los expertos significaría la paz, la tenacidad y la tranquilidad. Marrón. Es asociado al chocolate, la tierra, la madera o el otoño. Este expresa la confortabilidad, humildad y equilibrio. Muchos lo asocian a la experiencia, lo acogedor y anticuado, y ha sido uno de los colores más rechazados desde la Edad Media, aunque es usado ampliamente en la moda. Además, según la psicología del color, este causaría lástima o compasión. Así que ya saben. Muy bien, ahora ya tienes toda una paleta de colores para ser usada oportunamente. Depende de ti dónde, cómo y cuándo usarás este conocimiento. Ahora me interesa mucho saber tu opinión. ¿Crees que realmente los colores pueden influir en nuestras decisiones o que puedan evocar emociones? Usa la caja de comentarios y de paso cuenta. Bueno, muy bien, entonces tienen muchos elementos para poder hacer su análisis semiótico, las teorías, los movimientos, el color, las selfies, bueno, una cantidad de cosas que pueden encontrar dentro de su análisis semiológico. ¿Tienen alguna pregunta para hoy? No, profe, ya es para aprovechando lo de las exposiciones. ¿Cuánto tiempo es que tenemos para exponer? Yo creo que como un cuarto de hora, 20 minutos, tal vez un cuarto de hora podría llegar a ser. Vale. ¿Y el orden de las exposiciones va a ser los mismos en los que fuimos diciendo las películas? En que fueron abordando los temas. Entonces voy a hacer una lista y mañana se las paso. Bueno. Listo, pero yo no te he dicho el tema, ¿te lo puedo escribir ahorita? Sí, yo no te he claro. dicho qué película voy a... ¿Qué película o qué serie? Pues voy a hacer el análisis. Ok, sí, escríbelo, por favor. Listo, profe. Bueno, muy bien. Bueno, entonces que tengan una feliz noche, que descansen, que tengan un fin de semana reparador. Un abrazo, que les vaya muy bien. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Feliz fin de semana para todos. Gracias, descansen. Gracias, chao.